Hola, soy Miyun de la Universidad Big U Sirón. Comenzamos con las noticias de Big Juicing de hoy, 14 de noviembre. Bienvenidos a Miyun, donde mantenemos los principios de inversión en acciones estadounidenses. Cuando trabajaba con el título de hotelero, fui ascendido más rápido que los demás, así que también obtuve el título de gerente general mucho antes que otros. Tenía más de 40 años. Así que algunos de mis compañeros más jóvenes me envidiaban un poco y muchos de ellos venían a pedirme consejos. Me preguntaban mucho cómo podían ascender tan rápido como yo para llegar a ser director general o cómo podían tener una carrera exitosa. En ese momento les di varios consejos. Una de las partes clave de esos consejos fue el mirroring. Cuando trabajamos en una empresa, interactuamos con muchísimas personas, y entre ellas hay muchas que pueden ayudarnos con nuestra carrera y ascensos. ¿Cómo ganamos puntos con estas personas? Esa estrategia también es clave. El método que utilicé fue el mirroring. ¿Qué es el mirroring? Es simplemente imitar lo que hace tu jefe en el trabajo. Debes identificar bien qué tipo de personalidad tiene la persona que puede darte un ascenso o ayudarte a tener éxito, cuáles son sus hábitos y cómo lleva a cabo su trabajo. Simplemente lo imitas tal cual. Por ejemplo, cuando yo era subgerente general, el primer gerente general que tuve, prefería que todo se hiciera rápido y no le gustaba que las cosas tardaran. Por eso, incluso las presentaciones tenían que ser concisas. Al comunicarse por correo, era esencial responder rápido y no le gustaban los mensajes largos. Pero luego, ya sabes, me convertí en el gerente general. Pero yo tengo un estilo completamente opuesto. Para mí, ya sea con los empleados o con los contratistas, la cortesía en la comunicación es sumamente importante. Por ejemplo, cuando me envían un correo electrónico, mi nombre en inglés es Carlos, pero en vez de poner estimado Carlos, solo ponen Carlos. O a veces se saltan el saludo, o al final no ponen un gracias. Cuando no mantienen la formalidad de esa manera, para mí esas personas pierden muchos puntos. Y como soy el director general, también tengo la decisión final cuando se trata de contratar talento. Pero en el hotel donde trabajo muchos empleados inteligentes fueron descartados. Cuando hago entrevistas, las personas que tienen demasiada confianza suelen cometer muchos errores. Por ejemplo, hay quienes, por su exceso de confianza, no me muestran el respeto adecuado. En otros hoteles probablemente habrían sido reconocidos como grandes talentos, pero conmigo no recibieron ese reconocimiento y muchas veces no pasaron la entrevista. ¿Por qué les digo esto? Hay muchas personas conmigo, al menos viendo los videos de Miyun. Recibimos diariamente 30,000 o 40,000 vistas. Mucha gente hace clic. Entre ellos, hay bastantes personas que a veces fallan en el mirroring conmigo. La verdad es que soy una persona bastante exigente. Como ven, siempre sonrío. Eso significa que, aunque yo no tenga ningún problema, realmente no me gustan las personas que no sonríen. Y también soy muy bueno saludando, diciendo hola, adiós, y también agradezco mucho. Cuando cometo un error, también pido disculpas fácilmente. No me gustan las personas que no dicen esas cosas. Si alguien no es cortés, no da las gracias cuando debe o no se disculpa cuando comete un error, sinceramente no lo considero una buena persona. Por eso a mi alrededor hay muchas personas a las que trato como extraños. Por eso, al manejar mi canal de YouTube, elimino con mayor frecuencia los comentarios irrespetuosos hacia mí que en otros canales. Y ser eliminado de la vida de alguien es algo que se siente muy desagradable, ¿verdad? Por eso, para que no tengan que pasar por una experiencia tan desagradable, espero que, cuando dejen comentarios, lo hagan con un poco de cortesía. Así que hoy me gustaría comenzar leyendo algunos valiosos comentarios que han dejado con mucha cortesía. Este es un valioso comentario dejado por Juan Seon-ho. Hola Miju, estoy disfrutando mucho tu programa. Me uní a YouTube y a la membresía en julio y estudio mucho viendo tus transmisiones. En este tiempo he comprendido cosas gracias a ti, Miju, y tengo preguntas, por eso te dejo este mensaje.
Siempre mantente saludable y por favor sigue haciendo buenas transmisiones. Gracias. 1. Invirtamos en las principales empresas de la cuarta revolución industrial en Estados Unidos. 2. Hagamos inversiones a largo plazo para aprovechar el interés compuesto. 3. Diversifiquemos en 20 acciones para reducir riesgos. 4. Mantengamos efectivo para enfrentar mercados bajistas o correcciones. 5. Para gestionar riesgo y rentabilidad, reequilibremos periódicamente las acciones de la cartera. Primera pregunta. Al seleccionar las acciones para reequilibrar, hay demasiados factores a considerar, así que quiero recibir la ayuda de Seeking Alpha. ¿Podrías explicarme en detalle cómo usar Seeking Alpha para seleccionar buenas acciones? Por supuesto, puedo explicarte en detalle cómo usar Seeking Alpha para seleccionar buenas acciones. Necesitaría unas 10 horas para hacerlo. Por eso, esta parte ya la mencioné una vez anteriormente. Estoy preparando una clase de acciones realmente para principiantes y siempre uso Seeking Alpha cuando doy clases de acciones. Desde mi punto de vista objetivo, todavía es difícil encontrar una herramienta tan precisa y detallada para el análisis de acciones como Seeking Alpha. Aunque es algo complicado, al aprender a usarlo puede ser una herramienta valiosa para analizar acciones. Por eso más adelante, cuando dé una clase de acciones para principiantes, planeo usar Seeking Alpha. En esta ocasión, hay un periodo especial de descuento en Seeking Alpha. Así que, si alguno de ustedes planea asistir a la clase de acciones más adelante, creo que sería útil que aprovechen este descuento y se unan a la membresía de Seeking Alpha ahora. Solo deben esperar un poco. En segundo lugar, les pido que por favor agreguen cualquier información adicional que pueda ayudar a complementar lo que he resumido. Aquí están los 5 principios y estrategias de inversión que he enfatizado mucho en mis transmisiones y que han sido resumidos para ustedes. Como lo han resumido de manera tan perfecta, realmente no se me ocurre mucho más que agregar. Si tuviera que agregar algo más, déjenme decirles lo siguiente. Creo que es muy importante reducir la ambición. ¿Por qué debería ser una regla reducir la ambición? Si decimos, voy a obtener un rendimiento promedio del 50% en un año o voy a duplicar mi capital de inversión en 2 años y nos ponemos metas tan altas, inevitablemente, al elegir acciones, terminamos prefiriendo aquellas con mayor riesgo. Por eso es muy importante reducir la avaricia. Solo así, al no tener avaricia, incluso cuando elijo acciones, con este portafolio, propongamos duplicar el rendimiento del mercado en un año, es decir, lograr un 20% anual. Incluso si solo conseguimos ese 20%, si invertimos por 10 o 20 años podemos generar gran riqueza. Por eso, en lugar de invertir con avaricia, quiero decirles que reducir la avaricia al invertir aumenta la probabilidad de éxito y puede ser una clave para crear riqueza en menos tiempo. Si reduces la avaricia, aunque vendas con pérdidas, te sientes más tranquilo. Supongamos que invertimos en 20 acciones y vendemos con pérdidas 2 o 3 de ellas, pero si tienes demasiada avaricia te duele mucho. ¿Te gustaría que todas las acciones subieran, que pudieras venderlas con ganancias, pero si 2, 3 o 4 de las acciones que tienes empiezan a caer, te afecta? Te sientes mal y cuando te sientes así y emocionalmente infeliz, es complicado mantener una inversión en acciones saludable a largo plazo. La inversión en acciones requiere que minimicemos las emociones y que abordemos el tema con una mentalidad objetiva y racional. Por eso, cuando invertimos en acciones, a veces tenemos que vender con pérdidas y hay acciones que bajan. Así que cuando tenemos que vender acciones que han caído un 20% o un 30%, simplemente hay que hacerlo con ligereza, sin preocuparse demasiado. Ahora, en lugar de esta acción, hay otras que tienen más probabilidades de subir, así que puedes mover tu dinero de inversión de esa manera. Por lo tanto, en mi opinión, ha dado muchos buenos consejos, pero quiero añadir que reducir la avaricia y acercarse a la inversión con moderación también es una estrategia de inversión muy importante. Señor Juan Seonjo, no sé si he respondido bien a su valiosa pregunta. Comenzamos de inmediato con las noticias Big 2 Shin de hoy, 14 de noviembre. Hoy también vamos a empezar resumiendo las esperanzas del mercado estadounidense de futuros de ayer. Si ven el mapa del S&P 500, ayer estuvo claro el mercado bajista. La cantidad de verde es muy limitada. Por eso, el rango del mercado también se ha reducido mucho. Hasta ayer,
El rango del mercado era de 51.6, pero ahora ha bajado hasta 44.7. Así que el porcentaje de acciones en tendencia bajista ha aumentado mucho, así es como lo pueden ver. Y si observan el movimiento de los índices de ayer, podrán darse cuenta de lo que sucedió de un vistazo. El sector que más cayó fue el de microcapitalización. Esto se refiere a las acciones de muy baja capitalización, ¿verdad? Tuvieron una caída del 2.89%. El segundo índice que más cayó fue el de small cap, o sea, las acciones de pequeña capitalización, con una baja del 2.13%. El tercero fue el Nasdaq 100, que cayó un 2.04%. Bueno, el hecho de que las acciones de muy baja capitalización, las de pequeña capitalización y el Nasdaq hayan caído tanto, ¿significa algo? Primero que nada, podemos deducir que tal vez haya pasado algo malo en la economía o que haya habido algún problema con las tasas de interés. Si bajamos y vemos el rendimiento por sector, es lo mismo. El sector que más cayó fue el de consumo discrecional. Esto es lo que ya llamamos bienes de consumo. Y los bienes de consumo discrecional son acciones cíclicas que dependen de la economía. Nosotros dividimos los bienes de consumo en esenciales y discrecionales. Los bienes de consumo esenciales no dependen de la economía, pero los que llamamos discrecionales sí. Son empresas que venden bienes y servicios que solo se consumen mucho cuando la economía está bien. Ayer bajaron los bienes de consumo discrecional, las tecnológicas y las empresas pequeñas. Por lo tanto, se puede deducir que han surgido señales de desaceleración económica o problemas con la baja de tasas de interés. Ayer hubo malas noticias sobre la reducción de tasas de interés y el mercado bursátil estadounidense pudo haber caído bruscamente. Así lo pueden ver. Bien, echemos un vistazo rápido a esta parte. Existe la posibilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos, reduzca la tasa de interés de referencia en 0.25 puntos porcentuales adicionales en diciembre. El jueves, de repente bajó drásticamente. Bien, la razón de eso es la siguiente. Esto ocurrió por comentarios agresivos de funcionarios de la Reserva Federal y ventas en Wall Street enfocadas en acciones tecnológicas. Así lo pueden ver. Ahora aparece Chicago Mercantile Exchange Reserva Federal de Estados Unidos, WCAT-CH. Si ven aquí, los traders que invierten en futuros muestran con qué porcentaje de probabilidad esperan un recorte adicional de tasas de interés, y esto se actualiza todos los días. Bien, pero la probabilidad de que haya un recorte de tasas de 25 puntos básicos, es decir, 0.25 puntos porcentuales en diciembre, cayó hasta el 49.6%. El día anterior era 62.9%, hace una semana 69.6% y hace un mes más del 95%. En diciembre, la probabilidad de que bajaran las tasas de interés era casi del 100%, luego bajó al 70%, al 60% y ahora está debajo del 50%. Ahora bien, la reducción en la probabilidad de una baja de tasas no llegó en un buen momento. Recientemente, por el cierre del gobierno de Estados Unidos, casi no se han publicado indicadores económicos. De alguna manera, los inversionistas que estaban caminando en medio de la niebla no podían evitar sentir mucho miedo. Claro, el miércoles concluyó el cierre del gobierno. Sin embargo, no surgen indicadores nuevos de la nada. En el mercado crecían las preocupaciones por la sobrevaloración de las grandes empresas tecnológicas. Por eso, como resultado, después de la semana pasada siguieron apareciendo ventas para realizar ganancias y el S&P 500 y el Nasdaq estaban mostrando una tendencia a la baja. El ambiente del mercado ya no era bueno y además los comentarios de línea dura de los funcionarios de la Reserva Federal empeoraron aún más el sentimiento del mercado. Así que se puede decir que eso lo agravó. La presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammock, lo dijo el jueves. La Reserva Federal tiene dos objetivos: estabilidad de precios y empleo. Sin embargo, su presidenta afirmó que ambos están bajo presión y representan un problema. En esta situación, para reducir la inflación, la política monetaria debe mantenerse algo restrictiva. Por lo tanto, no se deben bajar las tasas de interés por el momento. Eso es lo que argumentó. Pero no solo Beth Hammock, la presidenta, dijo esto. El día anterior, Susan Collins, presidenta de la Reserva Federal de Boston, también lo mencionó. Dijo que debido a la falta de indicadores económicos, hay que ser cautelosos con una nueva baja de tasas de interés. Como no tenemos datos económicos suficientes en este momento, debemos posponer un poco la reducción de las tasas de interés. Eso fue lo que dijo. Ese día, Raphael Bostic, presidente de la Reserva Federal de Atlanta, también opinó al respecto. La inflación sigue siendo el factor de riesgo más urgente para la estabilidad económica. Por eso, hasta que la inflación no esté completamente controlada, deberíamos abstenernos de bajar las tasas de interés. Estas opiniones están ganando fuerza en este momento. Lo resumiré en una frase de la Reserva Federal.
La fuerte caída del mercado bursátil estadounidense ayer se debió a la menor probabilidad de un recorte de tasas en diciembre. Hace un mes, todos aseguraban casi con certeza que las tasas bajarían en diciembre, con 95% de probabilidad. De pronto, la probabilidad bajó de 50% y surgió preocupación de que en diciembre quizá no haya recorte de tasas. El problema no es que se haya publicado un indicador que muestre que la inflación sube otra vez. Además, tampoco se ha detectado ninguna señal de que la economía se esté enfriando bruscamente. ¿Qué significa eso? Que en realidad nada cambió. Solo fue una caída causada por el ruido del mercado y las opiniones de algunos miembros de la Reserva Federal. Así lo podemos entender. Además, es algo que he enfatizado por un tiempo. Aunque la Reserva Federal no baje las tasas de interés en diciembre, eso por sí solo no es una mala noticia. Como he dicho, en recortes de tasas de interés importa más la dirección que la velocidad. Mientras la inflación no vuelva a acelerarse y, como resultado, la Reserva Federal no detenga los recortes de tasas y regrese a un ciclo de aumentos, es muy probable que el mercado alcista continúe. El mercado alcista del que hablamos, su opuesto es el mercado bajista, ¿verdad? El mercado bajista aparece solo cuando la economía se desacelera o cuando la inflación se acelera y las tasas de interés vuelven a subir. Entonces, ¿qué pasaría si en lugar de bajar las tasas durante 2 años, se reducen a lo largo de 3 años? Esto significa que en lugar de que el mercado alcista termine después de 2 años, existe la posibilidad de que el mercado alcista continúe hasta 3 años. Entonces, antes existía la posibilidad de que no hubiera un mercado bajista durante 2 años, pero ahora incluso podría no haber un mercado bajista durante 3 años. Para nosotros, los inversionistas, no hay una noticia más positiva que esta. Entonces, las limitaciones del mercado que aparecen mientras continúa este mercado alcista son simplemente correcciones. Lo único que debemos temer es el mercado bajista, como les he dicho muchas veces, porque el mercado bajista es muy difícil. Por ejemplo, cuando el mercado cae un 20% o 30%, nuestro portafolio puede caer más del 60%, incluso más de la mitad. Además, el mercado bajista puede durar al menos de 1 a 2 años y podríamos predecir que tendríamos que esperar unos 2 años para recuperar lo que perdimos. Por eso, es mejor evitar el mercado bajista y reducir nuestra exposición. En una corrección esto no ocurre, en promedio dura 4 meses y en ese tiempo se recupera el máximo previo. Cuando los precios de las acciones caen bruscamente cada día, asusta. En una corrección, la caída es mucho más rápida que en un mercado bajista. Por eso, si resistes un poco, en 4 meses todo se normaliza. Así debes entenderlo. Por supuesto, si durante esos 4 meses superas el miedo y te esfuerzas por aumentar la cantidad de acciones, la rentabilidad de tu portafolio podría aumentar aún más rápidamente. Así es como debes verlo. Y ahora les mostraré una tabla. Es el resultado de la encuesta American Association of Individual Investors que se actualizó ayer. Y en solo una semana el ambiente empeoró mucho. La semana pasada, el 38% de los inversionistas tenía una perspectiva positiva, pero ahora solo el 31.6% cree que el mercado estadounidense subirá en los próximos 6 meses. El promedio histórico es de 37.5%, así que ahora está mucho más bajo que el promedio histórico. Y las personas con una opinión negativa ahora han subido bruscamente al 49.1%. El promedio histórico es del 31%, pero ahora más del 49% ha vendido sus acciones. Esta parte es muy importante. El piso de abril pasado fue 61.9%. Por los aranceles de Trump, la bolsa de Estados Unidos cayó más del 18%. En ese momento, la parte roja en los resultados de la encuesta de la 61.9%. Así que, si esta vez no caemos hasta un 18%, si no se desploma tanto como aquella vez, el 49.1% es, de alguna manera, si baja un poco más, podría tocar fondo. Cuando las opiniones negativas aumentan al 50%, 55% o así, en mi opinión personal, es muy probable que ese sea el fondo. Justo antes, les compartí mi opinión personal de que el fondo no está lejos, basándome en los resultados de la encuesta de American Association of Individual Investors y considerando el ambiente actual del mercado. De hecho, ayer, justo antes de que cerrara el mercado, compré 6 acciones más. Hay varias razones para eso. Me gustaron los resultados de la encuesta de American Association of Individual Investors que vimos antes.
Y en segundo lugar, cuando hice un análisis técnico, el gráfico que están viendo ahora es el del índice Nasdaq. Y como pueden ver, el precio del índice Nasdaq ha caído hasta la media móvil de 50 días. ¿Y qué sucede con el índice Nasdaq? Desde abril pasado hasta ahora, ni una sola vez se ha roto la media móvil de 50 días. Así que esta vez también es posible esperar un rebote en la media móvil de 50 días. Y ha hecho otra cosa más. Es el índice de volatilidad. El índice de volatilidad del 20 finalmente subió hasta 20. Pero lo importante no es eso, lo importante es que el índice 14.2%, esa es la parte importante. El índice de volatilidad por encima de 20 es negativo, eso no es bueno, pero hay algo que es un poco alentador. El hecho de que no haya subido poco a poco, sino que haya subido más del 14% en un solo día de alguna manera, se puede interpretar como algo positivo. Eso indica que hubo ventas por pánico, así lo pueden ver. A continuación, el índice de miedo y avaricia. El índice de miedo y avaricia también subió hasta 34 ayer, pero de repente cayó bruscamente y se desplomó a un nivel de miedo extremo. Warren Buffett siempre dice que hay que comprar cuando los demás están en un miedo extremo, ¿verdad? Así que, por supuesto, todavía hay una alta probabilidad de que el miedo extremo se profundice aún más. Un 24 no es un miedo total. Pero aún así, considero que ya hay condiciones suficientes para empezar a comprar poco a poco, de manera escalonada. Además de estos indicadores de mercado, tenía otra convicción, por eso pude hacer compras adicionales. Revisando los fundamentos, sigo convencido de que el crecimiento de acciones impulsadas por la inteligencia artificial apenas inicia. Así que el contenido más importante de hoy es que vamos a analizar, a través de un artículo, la razón por la que debemos seguir apostando por las acciones beneficiadas por la inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Como es un artículo bastante largo, creo que no podré leérselos todo, así que vamos a revisar solo algunas partes juntos. Actualmente sigue el debate sobre la burbuja de la inteligencia artificial en el mercado. Además, abundan comparaciones con la burbuja.com, noticias de ajustes por aranceles e inversiones circulares de Open Inteligencia Artificial. Realmente hay mucho ruido. Aunque hay mucha información, lo más importante es el gasto de capital de las grandes tecnológicas. El gasto de capital se refiere a gastar grandes sumas de dinero de una sola vez, es decir, invertir capital para el negocio del futuro. Este capital no aparece en el estado de resultados, P y L. Como pueden ver, el monto de este gasto de capital está vinculado al desempeño de la empresa, la guía anual, el crecimiento en productos de networking de NVIDIA, nuevos acuerdos de Advanced Micro Devices, el órdenes pendientes de Oracle, órdenes pendientes y anuncios de networking y silicio personalizado de Broadcom. Tiene un impacto mucho mayor. Como se muestra aquí, el desempeño de la empresa mejora, se ajusta al alza la guía, NVIDIA, crece en networking y lanza nuevos productos. Advanced Micro Devices anuncia nuevas asociaciones por todos lados. Y Oracle tiene muchos pedidos pendientes. Hay muchas cosas así. Más importante que estas buenas noticias es el gasto de capital, según argumentan. Debemos seguir monitoreando este CAPEX importante. De hecho, en el trimestre más reciente, el CAPEX de las grandes tecnológicas aumentó un 19% en comparación con el trimestre anterior, no con el año pasado, sino que aumentó un 19% en comparación con hace 3 meses. Y también se menciona que reafirmaron su fuerte confianza en la construcción de infraestructura de inteligencia artificial. Las empresas tecnológicas invierten miles de millones en inteligencia artificial, confiando en su crecimiento y valor para el cliente. Así se resume. Y no se trata solo de inversiones hasta este año. Cuando miramos hacia 2026, la dirección de las acciones de inteligencia artificial finalmente seguirá la trayectoria del gasto de capital de las grandes tecnológicas. Y esa trayectoria sigue apuntando hacia arriba incluso ahora. Así concluye la introducción. ¿Qué significa esto? Lo que define si las acciones de inteligencia artificial suben o bajan es el crecimiento de los gastos de capital de las grandes tecnológicas. Si observamos esto, veremos la tendencia, según lo que dicen. Lo importante es que las grandes tecnológicas gastan cada vez más capital. Eso es lo que dicen ahora. Una explicación más detallada. Desde que comenzó el auge de la inteligencia artificial en noviembre de 2022, ha habido un patrón muy consistente desde entonces. Lo que pasa es que los analistas no están logrando seguir el ritmo de la velocidad del gasto de capital. Los analistas que forman el consenso del mercado suelen poner expectativas muy bajas, por eso la gente se burla de ellos.
Inicialmente, el gasto de capital en inteligencia artificial para 2025 se estimaba en $250.000 millones según la previsión del mercado. Pero ahora, actualmente, dicen que ha aumentado a más de $405.000 millones. Es algo increíble. Antes eran 250.000 millones, ahora superan los 400.000 millones. Así, como la escala real de inversión sigue superando las previsiones, es muy probable que el gasto de capital vuelva a aumentar en 2026. Hasta ahora siempre ha estado infravalorada y dicen que seguirá así en el futuro. El gasto de capital aumentó 44% frente a lo previsto, llegando al 46%. Hace un año la previsión era de $280.000 millones, pero luego Morgan Stanley subió el gasto de capital de 2025 a $300.000 millones. Dijeron, 280.000 millones lo calculé demasiado bajo, son 300.000 millones. Pero antes del tercer trimestre los 300.000 millones subieron nuevamente a $365.000 millones y luego esa cifra volvió a subir a $405.000 millones. ¿Qué significa eso? Se prevé un aumento del 62% respecto al año pasado. El últimos 12 meses y el CAPEX últimos 12 meses en grandes tecnológicas significan trailing 12 months, es decir, últimos 12 meses. Se refiere a los últimos 12 meses donde el CAPEX fue de solo $24.000 millones en 2015, pero ahora, 10 años después, ha aumentado 15 veces en 10 años, ha crecido 15 veces. Alguien absorbe todo ese dinero, lo que se ve en las ganancias de las empresas. A este ritmo, este ciclo de CAPEX de inteligencia artificial podría ser el mayor auge de inversión tecnológica de la historia. Muchas empresas se beneficiarán de esto. Existe una empresa de investigación de mercado muy famosa llamada McKinsey. Desde 2025 hasta 2030, la capacidad en gigavatios de los centros de datos de inteligencia artificial aumentará aproximadamente de 3 a 5 veces. Tienen una perspectiva increíble. Si eso sucede, el costo de construir centros de datos de inteligencia artificial podría alcanzar entre 3 y 8 billones de dólares, incluso con el valor medio alcanza 5.5 billones de dólares a corto plazo. El gasto de capital de los hiperescalares para construir centros de datos, según Goldman Sachs, entre 2025 y 2027, prevén que crecerá rápido a 1.15 billones de dólares. Si eso sucede, eso implica que, respecto a los 477.000 millones de dólares de 2022 a 2024, el aumento sería superior al doble. Por eso, Goldman Sachs dice que en los próximos 3 años el gasto de capital será más del doble que en los últimos 3 años. Como ves, las estimaciones de los analistas se ajustan cada trimestre. En la institución de inversión llamada IO Fund, el escenario básico es que el gasto de capital de inteligencia artificial aumentará al menos 3 veces en los próximos 5 años. Bien, si el gasto de capital aumenta más de 3 veces, ¿qué significa esto? Alguien se va a beneficiar de esto. Estas megaempresas tecnológicas gastarán 3 veces más en 5 años que antes, y ese capital generará ingresos y ventas para otros, ¿no? Dije que necesitamos recordar esta parte. Se puede resumir así. Bien, en el tercer trimestre, el gasto de capital de las grandes tecnológicas aumentó nada menos que un 75% en comparación con el año anterior y un 19% en comparación con el trimestre anterior. El total fue de $113.400 millones. Ojo, esos $113.400 millones son solo de 3 meses, no de un año, tengámoslo en cuenta. ¿Y qué ocurre con el tercer trimestre? Tuvo la mayor tasa de crecimiento del año. En el segundo trimestre, el crecimiento interanual fue 63% y en el tercero aumentó 12 puntos porcentuales. Así que por eso es una señal muy positiva para los proveedores. Bueno, si las grandes tecnológicas están gastando cantidades tan enormes, alguien se va a beneficiar de eso. Eso podría ser Nvidia, podría ser Advanced Micro Devices, podría ser Veuro Deukeom, podría ser Cerreceutica o podría ser Keura Technology. Es importante recordar que mucho dinero está entrando en estas empresas. Aquí pueden ver el gasto de capital resumido de las mega tecnológicas. Andy Jassy de Amazon dijo esto en la llamada de resultados del trimestre pasado. A mayor velocidad de crecimiento, mayor gastos de capital anticipado. Es decir, crecer implica necesariamente aumentar el gasto de capital. Esto se debe a que antes de monetizar hay que asegurar centros de datos, hardware, chips y equipos de red. Si no hay señales claras de demanda, no compramos. Ahora las señales son claras, es momento de invertir, eso digo. Y en el tercer trimestre, repitieron la urgencia en la misma época. Ahora que la demanda de inteligencia artificial es tan clara, seguiremos invirtiendo activamente en capacidad. La rentabilidad está llegando tan rápido como añadimos capacidad. La inversión en inteligencia artificial ya está generando ingresos. Eso es lo que están diciendo.
¿Y las ventas reales de Tranium, el chip de inteligencia artificial de Amazon? Este trimestre crecieron 150% frente al anterior, llegando a una tasa anual de miles de millones de dólares. ¿Qué es la tasa de ejecución? Básicamente, se multiplica la venta de un trimestre por 4 para estimar la de un año. Así es como se calcula. El gasto de capital de Amazon en el tercer trimestre fue de 35.100 millones de dólares, un 55% más que el año pasado. Para 2025 se ajustó la guía a 125.000 millones, un 51% más. Ahora hablemos de Microsoft. Es aún más impresionante. ¿Cuál fue su gasto de capital en el tercer trimestre? Fue de 34.900 millones de dólares, 75% más que el año anterior. Incluso en comparación con solo 3 meses antes, aumentó un 44%. Esto se debe a que las GPU y unidad central de procesamiento de corto plazo representan casi la mitad. El aumento de la demanda de Azure y soluciones de inteligencia artificial es el factor clave detrás del aumento de la inversión. Esta parte ni siquiera necesitamos revisarla, ¿verdad? Microsoft prevé que el gasto de capital crezca en el año fiscal 2026. Se proyecta que será más alta que en 2025. El gasto de capital 2025 fue de 88.1 mil millones de dólares. Esto también representa un crecimiento del 58% en comparación con el año anterior, pero se espera que la tasa de crecimiento sea aún mayor que esto, lo que significa que podrían gastar más del 60% adicional. A continuación hablaremos de Alphabet. El gasto de capital de Alphabet en el tercer trimestre subió 83% anual, llegando a 23.950 millones de dólares. El 60% de la inversión fue para servidores y el 40% para centros de datos e infraestructura de red. Y Alphabet ya se están viendo beneficios claros de la inversión en inteligencia artificial en negocios como la nube. Están repitiendo lo mismo una y otra vez. Amazon también lo mencionó. Aumentaron la guía de gastos de capital para 2025 a 93 mil millones de dólares, un 75% más en el punto medio respecto al año pasado. Además, para 2026 también se espera un aumento adicional en el gastos de capital el próximo año. Y Meta, la acción de Meta ha caído mucho y una de las razones es porque están gastando demasiado dinero. El gasto de capital de Meta en el tercer trimestre fue de 19.4 mil millones de dólares, un aumento del 111% anual. El año pasado ni siquiera gastaron 10 mil millones de dólares, pero ahora están gastando 19.4 mil millones de dólares. La empresa afirma que invertir en servidores, centros de datos e infraestructura de red es clave. Meta prevé un gasto de capital en 2025 de 70 a 72 mil millones de dólares, 81% más que el año pasado. Y en 2026 el gasto de capital aumentó aún más que esto. Cuando el director ejecutivo de Meta habló de estas noticias, las acciones cayeron mucho. La estimación de gasto de capital para 2025 era de 280 mil millones de dólares a inicios de 2024. Actualmente supera los 400 mil millones de dólares, lo que representa un aumento del 31%. Aquí lo pueden ver, las perspectivas de mercado de Microsoft, Meta, Alphabet y Amazon. Aquí, el color azul claro muestra las proyecciones anteriores, pero todas estas proyecciones han aumentado drásticamente y en promedio se ajustaron al alza en un 47%. Necesitamos recordar esta parte. Como resultado, las acciones relacionadas con la inteligencia artificial ya están generando rendimientos significativamente superiores en comparación con el Nasdaq 100. Y lo más importante es que es muy probable que esta tendencia continúe y se mantenga hasta 2026. Necesitamos recordar esta parte. Este es el punto clave. Hasta ahora, el gasto de CAPEX ha estado aumentando a un ritmo increíble, pero necesitamos enfocarnos en si esta tendencia de aumento puede continuar. Instituciones como Estepal han alertado sobre una corrección del mercado por la desaceleración del consumo y la dependencia del CAPEX en el Producto Interno Bruto. Eso significa que en el futuro será difícil que la tendencia de aumento del CAPEX sea tan notable como hasta ahora, así lo dice Estepal. El auge del CAPEX en inteligencia artificial impulsa temporalmente el Producto Interno Bruto y los precios de activos, pero la inversión tecnológica de las empresas se desacelerará y junto con el menor consumo aumentará el riesgo de corrección. La palabra clave es temporal. El auge del CAPEX es temporal. Una vez invertido, termina, eso significa. Pero no estoy de acuerdo con la afirmación de que la construcción de infraestructura de inteligencia artificial de Estepal solo ocurre una vez. Aquí la explicación. Infraestructura de inteligencia artificial no es un objetivo fijo, sino uno de diseño estructural que crece cada año. Lo que quiero decir con esto es que el modelo de inteligencia artificial se está volviendo cada vez más complejo y los requisitos de cómputo aumentan.
Cada vez se procesa más rápido, tenemos que ejecutar la computación. Por lo tanto, los centros de datos deben ser rediseñados cada 1 o 2 años. Eso significa que, debido al avance constante de la inteligencia artificial, no se puede operar con modelos antiguos. ¿Y la energía, refrigeración, memoria, ancho de banda y red? Se expanden junto con nuevas arquitecturas como Blackwell de NVIDIA y MI400 de Advanced Micro Devices. Eventualmente Blackwell será un modelo antiguo y surgirá la siguiente generación. El CAPEX de inteligencia artificial no es un ciclo único, sino una inversión estructural y recurrente. Así debemos entenderlo. La meta de la inteligencia artificial no es solo bajar costos, sino crear una inteligencia artificial general relevante comercialmente. La inteligencia artificial general es una inteligencia artificial superior a la humana. Hasta que exista, la revolución de la inteligencia artificial seguirá, así debemos entenderlo. Y esto es un proyecto que tomará al menos 10 años o más. Hoy solo leeremos hasta aquí. Para mí lo más importante es lo siguiente. El CAPEX de inteligencia artificial es una inversión estructural y recurrente, no un ciclo único. Si me permiten, explicaré brevemente por qué muchos expertos del mercado ignoran esta parte. Tradicionalmente, los semiconductores eran un sector cíclico. Eso significa que en un auge se produce mucho y el inventario sube. Cuando esto pasa, el auge termina y los precios caen. Por eso antes el precio de las acciones de NVIDIA también subía, bajaba, subía y repetía ese patrón. Advanced Micro Devices también pasaba por eso, y empresas como Samsung Yonga vivían estos ciclos. Pero lo que pasamos por alto aquí es que la inteligencia artificial no sigue un ciclo económico. Muestra un crecimiento estructural. Como mencioné, los modelos evolucionan y la demanda de procesamiento aumenta. Por lo tanto, una vez que se construye, no se trata de esperar a que este ciclo termine. Tras construirlo, si surge un nuevo modelo en 1 o 2 años, también habrá que reemplazar las GPU y el gasto de capital seguirá aumentando. Eso es lo que se argumenta. Veremos si los beneficiarios de la inteligencia artificial repiten el patrón cíclico anterior o mantienen un crecimiento estructural. Cada quien debe decidir cuál opción ve más probable. Para finalizar, el último contenido es el video de acciones estadounidenses. Hoy, después de mucho tiempo, aparece Elon Musk y él dice que la demanda de los robots Optimus explotará sin parar. Si confías en el futuro de los robots Optimus, invierte en Tesla. Eso es lo que dice. En el video de hoy creo que sería bueno analizar el futuro de los robots Optimus con la voz de Elon Musk. La transmisión del 14 de noviembre termina aquí. Esta semana también quiero agradecer a todos los que superaron el difícil negocio junto con Estados Unidos y China. La próxima semana también reuniré contenido que pueda ayudarles en sus actividades de inversión y los veré con buena información. Hasta que todos nos retiremos invirtiendo en acciones estadounidenses, sigamos juntos. Que tengan un día feliz. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Sabes, me pregunto, hemos estado hablando sobre los autos autónomos y cuánto tiempo toma entrenar al automóvil para que pueda ser equivalente o superar las capacidades humanas. Pero ¿qué pasa con estos robots? ¿Hasta qué punto, cuánto entrenamiento van a necesitar realmente para poder hacer varios tipos diferentes de tareas? Eso es así, no tomará mucho tiempo, sí. Va a requerir muchos recursos de cómputo y tomará tiempo. Creo que hay ciertos avances de umbral que creemos que podemos lograr, donde si los optimistas pueden ver videos, ya sabes, videos de YouTube o videos instructivos o lo que sea, y con base en ese video, así como un humano puede aprender a hacer esa cosa. Realmente tienes una extensibilidad de tareas que es dramática, entonces puede aprender cualquier cosa muy rápido.
Creo que llegaremos el próximo año. Sin embargo, todavía no hemos llegado ahí. Todavía no hemos llegado ahí. ¿Tú? ¿Estás confiando en un aumento significativo en términos de aprendizaje y capacitación? Por eso lo digo, un umbral significativo sería entendido. La capacidad de aprender viendo un video, que es tan cierto, pero ¿en qué punto? En lugar de Ver a un humano, ¿verdad? ¿Cuál es? O que un humano lo entrene ahora mismo con un... tarea. O sea, ahora mismo realmente estamos entrenando a los optimistas para hacerlo como tareas primitivas, donde un humano en una especie de... un traje de captura de movimiento es una especie de cámaras en la cabeza. Es de la misma manera en que el robot se movería para, digamos, levantar un objeto o abrir una puerta. O las tareas básicas, lanzar una pelota, bailar y... necesitamos creer que eso es clave para la inteligencia, permite tener funciones básicas. Luego creo que se pone muy interesante, muy parecido a los humanos, porque quieres que el robot juegue solo. Dices, ¿cómo aprende un niño? Un niño tiene juguetes y juega con ellos, como los bloques, ya sabes, en algún momento. Aprende a colocar el triángulo y el círculo en sus respectivos agujeros repetidamente. Y este autojuego, una vez que tienes muchos robots, puedes hacer este autojuego, que es que simplemente pones al robot en una habitación con juguetes y haces que el robot literalmente juegue con los juguetes. Aprenderá, sí. Necesitas una función de recompensa. Por ejemplo, el objetivo del robot es colocar ese juguete clásico infantil. Pones el círculo en el agujero del círculo, el cuadrado en el agujero del cuadrado, el triángulo en el agujero del triángulo, y sigues haciéndolo hasta que funcione. Y la función de recompensa es tener éxito. Y no se necesitan avances para lograr eso ahora. O sea, no se requieren avances en inteligencia artificial ni solo en computación ni cosas de ese tipo que puedan suceder. Faltan algunos avances, pero no son insuperables. Creo que podemos pensar que podemos resolver estas cosas en los próximos años. El comienzo de un sueño es importante. Esfuérzate y crece un poco cada día. Disfruta el viaje de hoy. No le temo ni siquiera a los tiempos oscuros. Me retiraré invirtiendo en acciones estadounidenses.